porque este fue un fin de semana, viernes y sábado, muy ajetreado, ¿no? De hecho, desde el jueves, todo empieza el jueves, sigue viernes y termina el sábado en el Senado de la República, donde hubo, pues ya todos saben que hubo una trifulca, ya vemos, un zafarrancho, hubo pijamada, hubo bailongo, hubo escenas que yo quisiera no recordar, la neta. O sea, sobre todo Gustavo Madero, híjole, mano. Gustavo Madero sí, cada vez me da más pena, y quiero ser muy honesta con todo respeto, pero el asunto es que el Senado aprobó o avanzó con la aprobación de prácticamente, si no estoy mal, 20 iniciativas que venían de la Cámara de Diputados y que de no haberlas votado, muchas de ellas iban a irse hasta septiembre y va a ser muy complicado, sobre todo porque para septiembre ya estamos plenamente en tiempos electorales 2024. Seamos muy netas, después de la elección del 2023, Estado de México y Coahuila, ya todo el clima político inmediatamente se convierte sucesión presidencial, aunque todavía esté en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados sigan trabajando, o sea, aunque toda la dinámica operativa siga igual, ya todo el ambiente político se convierte en sucesión presidencial. Entonces, evidentemente, entiendo la necesidad de avanzar. Muchas de estas iniciativas eran importantes para el gobierno federal, como por ejemplo la ley minera, ¿no? Hablemos de la ley minera, el tema del CONACYT, que voy a profundizar un poco más sobre eso, lo hice el jueves, pero lo voy a retomar otra vez, porque hay muchas fake news que siguen circulando sobre la supuesta extinción del CONACYT. O sea, yo entiendo que eran 500 páginas, pero decir que desaparece el CONACYT, ese sí se me hace una aventura brutal. Pero el asunto es que de estas iniciativas, los priistas, sobre todo los panistas, encabezados por Marco Cortés, decidieron irse a arropar a la Suprema Corte y van con esta idea de tumbar esos dictámenes que se aprobaron este fin de semana, que porque no estuvieron, que porque no siguieron el proceso legislativo, etcétera. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó este fin de semana con nuestro Senado, siempre tan interesante. Y le vamos a preguntar, y yo tengo siempre el gusto de poder platicar con el senador César Cravioto para que nos explique cómo están las cosas, porque todavía hay mucha confusión, sobre todo preocupación entre aquellas personas como yo, por ejemplo, que hemos hablado de estas alianzas que existen entre pues la oposición y la Suprema Corte, ¿no? Cosa que tampoco debería de ser lo mejor. Entonces, senador César Cravioto, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, qué bueno verlo por acá, senador. ¿Cómo terminaron este fin de semana caótico en el Senado? Dictámenes aprobados, pero también llamémosle, y lo voy a decir entre comillas, amenaza de la oposición por tumbar estos dictámenes en la Suprema Corte. Bueno, pues en efecto terminamos el periodo la madrugada del sábado, solamente sesionando las senadoras y los senadores del movimiento, senadoras y senadores del Partido Verde, del PT, del Partido Encuentro Social y de Morena. Porque la oposición, pues desde el jueves ya no quiso trabajar, ya quiso mejor hacer un picnic allá en el pleno del Senado, bailar, poner casas de campaña, tal vez tienen ahí una juventud ahí que tuvieron un poco, poco movida su juventud y ahora quieren hacer este tipo de pijamadas en el Senado porque tal vez no tuvieron juventud y no tuvieron infancia y no vivieron esas cosas y ahora en su edad adulta lo quieren hacer. Pero nosotros no nos detuvimos, nosotros avanzamos en lo fundamental que es la agenda para seguir fortaleciendo la transformación del país. Entonces sacamos, como bien dices, 20 minutas que algunos días son muy relevantes, muy importantes, insisto, pues para darle fortaleza a la transformación que encabeza el presidente López Obrador. Senador, entiendo que el riesgo se corre porque ya hemos visto la Suprema Corte, de hecho, acabamos de ver cómo van por tumbar todo lo que se hiciera en torno a la reforma electoral, en cuanto a las leyes que se sacaron del plan B relacionados con el instituto, pero no,
No, se sopesó esta situación, se sopesó que evidentemente iban a terminar alegando, impugnando y demás. Y se lo pregunto porque no estuvieron más que Xóchitl Gálvez y Damián Cepeda en esta segunda sala. No votaron, no participaron, o sea, estaban como observadores, diría yo. Pero no hubo absolutamente nada más. Y una de las quejas que escuchaba, por ejemplo, de Xóchitl Gálvez, por supuesto, era que, al menos, por ejemplo, el dictamen del CONACYT, 500 páginas, no se analizó, no se discutió, que ni siquiera ustedes lo leyeron. Entonces, que eso lo van a tumbar. Otros, como por ejemplo la ley minera, que no se hicieron consultas a los grupos indígenas y que por eso es inconstitucional y también la van a tumbar. Entonces, el haber realizado esta sesión no pone quizás en riesgo estas minutas que salieron. Bueno, en cualquier momento ellos pueden alegar estos temas, ¿no? Siempre lo han hecho. Prácticamente cada reforma que hacemos para ellos es o inconstitucional o el procedimiento no se realizó correctamente. Yo nada más quiero decir que el procedimiento para aprobar leyes en el Senado de la República se cumplió a cabalidad. Esto es, primero sesionó las comisiones que cada iniciativa, que cada minuta tenía. Entonces sesionaron las comisiones, se aprobaron en comisiones, después se fue a primera lectura ya en el Pleno y después de esta primera lectura en el Pleno, en la segunda lectura es cuando ya se aprobó. Y en todas las votaciones hubo quórum, o sea, en algunas 65 y en otras 66 senadoras y senadores. Por lo tanto, pues no tiene por qué plantearse que hubo un procedimiento no correcto en cuanto a la forma en que votamos. El haber cambiado de recinto también se cumplió con toda la formalidad. Primero la Junta de Coordinación Política lo aprobó, después el presidente del Senado en el Pleno abrió la sesión como lo marca y dijo que no había condiciones, como todo México se dio cuenta, pues no había condiciones, porque ahí estaba el show de los de la oposición, y entonces se llamó a otra sede, se convocó con más de una hora de anticipación, perfectamente quienes estaban en Insurgentes y Reforma podían llegar en menos de una hora a Jicotencatl. Yo he hecho ese trayecto caminando y no se hace más de media hora, entonces en coche, caminando, en transporte público, en bicicleta, en cualquier forma se pudo haber llegado. Tan es así que llegaron 2 senadores de oposición, como bien dices, no para participar, pero estaban ahí, o sea que no pueden decir que no hubo el tiempo suficiente para trasladarse de la sede principal, que es Insurgencia y Reforma, a Jicotencatl. Entonces cumplimos con todos los procedimientos. Ahora, si la Suprema Corte de Justicia, como ya lo ha hecho en otros casos, por ejemplo con el Plan B, que se extralimitó en sus funciones, un ministro de la Corte puso, digamos, en impas toda una reforma porque llegó un recurso del Instituto Nacional Electoral solo para que se revisaran algunos artículos de la reforma, y este ministro, extralimitándose en sus funciones, no solo atendió el planteamiento del INE sobre algunos artículos, sino toda la reforma la puso en impas. Bueno, si se atreven a violar de flagrantemente sus atribuciones, pues sí puede suceder cualquier cosa, porque ya la Suprema Corte de Justicia o la gran parte de los ministros, pues ya actúan por consignas. Sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, pero pues sería otro atropello a la independencia del poder legislativo de este país. Entonces, cumplimos con las normas, ellos no quisieron llegar, están en su derecho, si no quisieron llegar, están en su derecho, pero nosotros, con la mayoría que tenemos, que la tenemos porque 30 millones de mexicanos así lo decidieron, pues y cumplimos con nuestra responsabilidad y sacamos adelante estas 20 reformas.
Ahora, senador, cuando hablan de esta decisión de cambiar la sede, evidentemente creo que era lógico porque tenían tomada, secuestrada y hasta empillamada el pleno del Senado. Pero hay un tiempo mínimo con el cual se les deba de informar, o sea, el tema del tiempo porque es uno de sus principales argumentos, que no les dijeron que estaba el concierto de Rosalía, que no iban a llegar. Incluso escuché otra vez a la senadora Xochitl Gálvez decir que los legisladores de la coalición iban escoltados, que salieron desde Palacio Nacional porque tuvieron su reunión con el presidente y que pues fueron resguardados hasta llegar a la sede de Xicoténcatl. ¿Eso fue cierto o es otra de esas, quizás justificaciones como para decir, pues por eso no llegamos? No, bueno, la propia presencia de la senadora Xochitl Gálvez demuestra que sí tenían tiempo, sí tuvieron tiempo. O sea, ¿qué marca el reglamento? Que cuando hay un cambio de sede, si es en alguna otra sede propiedad del Senado, que es el caso, que Jicotencat es propiedad del Senado, simplemente se tiene que llamar con el tiempo suficiente para que puedan llegar. Si estaban en Insurgentes y Reforma, vuelvo a insistir, caminando haces media hora a Jicotencat. Y se convocó se convocó desde las 9 de la noche y empezamos, o sea, para empezar a las 10, pero en realidad empezamos 10 y cuarto, 10 y 20, o sea que tiempo suficiente hubo. Y bueno, hubo tiempo suficiente que nosotros, en efecto, íbamos en autobuses, porque fuimos primero a Palacio Nacional y como estaba el concierto de esta Rosalía, pues no estaba tan fácil llegar, por eso llegamos todos juntos. Pero Jicotencas le está, yo creo que un kilómetro del Zócalo, o sea que sin problema pudieron haber llegado a Jicotenca, no, no es en el Zócalo, Jicotenca está por lo menos a 1, 2, 4, a 7, 8 cuadras del Zócalo, entonces sí pudieron haber llegado, insisto, caminando, en bicicleta, en transporte público o en autos particulares sin ningún problema. Senador, al respecto también hubo legisladores de Morena que no asistieron plenamente, aunque se consiguió la mayoría y salieron todas estas minutas. También hubo legisladores de este lado que no fueron. ¿Por qué no fueron? Porque evidentemente uno de los cuestionamientos que sobre todo hoy tiene la ciudadanía es en fechas ya de cierre, donde ya muchos seguramente estaban planeando sus vacaciones y demás, pues también de este lado fallaron o de por sí no van algunos legisladores. Bueno, es muy raro que en una sesión del Senado estemos los 128. A veces faltan unos, a veces faltan otros, etcétera, de todos los grupos parlamentarios. Eh, Algunos tenían algún tipo de actividad fuera del país, como por ejemplo el senador Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estaba en, en Estrasburgo en la reunión del Parlamento Europeo, etcétera, y algunos otros también estaban en otras actividades fuera del país. Eh, yo sí creo que tenemos una responsabilidad de estar sobre todo en las sesiones más importantes, más relevantes, donde pues se tiene que definir. Entonces, pero bueno, llegamos al quórum, que es lo importante. El quórum son 65 y llegamos al quórum y con ese quórum sacamos adelante estas reformas. Senador, ¿cómo fue su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mucho se habló que, y ante la ausencia del liderazgo de Ricardo Monreal, que él propiamente reconoce que su liderazgo quedó socavado, el presidente tomó las riendas, les dijo qué hacer, se le consultó al presidente, oye, pues está pasando esto, tenemos que aprobar esto, pues ¿qué hacemos? ¿O fue un tema que salió de la nada? ¿O a qué se debe justa esta reunión que tuvieron con el presidente? Bueno, nos reunimos con el presidente eh, a petición de él, donde primero nos agradeció el trabajo que se han hecho en estos 4 años y medio en el Senado de la República, reconoció la importancia de todas las reformas que han salido en el Congreso de la Unión para fortalecer el proceso de la transformación del país,
Hablamos también de la unidad del movimiento, ahí estuvo el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, el propio coordinador de los senadores y por supuesto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y se habló de la importancia de mantenernos unidos, de mantenernos juntos, de seguir empujando para que pues siga este proceso de transformación del país. Entonces, digamos que en eso se concentró la reunión, la mayor parte de la reunión, pues habló pues también de esta etapa, ¿no? De su enfermedad, que casi lo estaban ya mandando al panteón los de la derecha, etcétera. Y la verdad es que fue una reunión de agradecimiento del trabajo que se ha hecho. Respecto al proceso de estas votaciones, pues él tenía una opinión distinta a lo que se terminó haciendo. Él planteó, bueno, si tienen tomado la tribuna, el recinto, pues paren el reloj legislativo, y si se levantan en 6 meses, digo en 2 meses, en un mes, en 2 semanas, etcétera, pues háganlo ahí en el propio recinto. Eh, y aprovechan y informan a la gente de lo que se tratan las reformas, etcétera, porque pues ya venía la campañita de desinformación. Se terminó tomando la decisión de mejor sí sesionar, porque aparentemente parar el reloj legislativo tiene una temporalidad, o sea, no se puede ir a 2 semanas, 3 semanas, sino tiene solo algunas horas. Entonces se terminó tomando la decisión de sí hacerlo. Pero no, él no traía prisa, la verdad es que no traía prisa para que se aprobaran estas reformas, e insisto, pues, se tomó la decisión distinta a la propia sugerencia del presidente de la República. Por último, senador, y como siempre agradeciéndole que venga de este lado a explicarle a la audiencia lo que pasa, y sobre todo en tiempos tan interesantes en el Senado de la República, ¿qué va a pasar con el asunto del INAI? Porque esa es quizás la parálisis a la que alegan, sobre todo los legisladores de oposición. Ellos insisten en que hubo un acuerdo. Ricardo Monreal dice que pues intentó llegar a romper esta parálisis, pero pues simplemente no se logró. Tengo entendido que la única obligación que ustedes tenían era la de votar, no necesariamente la de elegir a alguien, que al menos un comisionado del INAI. Pero, ¿qué se tiene previsto para esto? El desaparecer al INAI, como lo ha mencionado el presidente, se piensa analizar hasta el siguiente periodo de sesiones. ¿Qué es lo que ustedes tienen planeado o qué es lo que se ha hablado acerca de esto? Bueno, primero decir que eh, la situación que se encuentra el INAI pues, es absoluta responsabilidad del Senado. ¿Por qué? Porque se tuvo 2 años estas vacantes, y se hizo hasta el cuarto para la hora la, la votación. Entonces, ahora culpan al presidente de la República de esto. No, es responsabilidad exclusiva del Senado de la República. Segundo, responsabilidad mayor del senador Rementería, coordinador de los senadores del PAN. ¿Por qué? Porque Rementería quiso meter a una militante del PAN como consejera del INAI. Entonces se quiso pasar de vivo, por eso hubo tanto problema cuando se votó en el Senado, por eso casi un tercio de senadores votamos en contra. Esa información le llegó al presidente de la República, lo revisó y dijo, no, yo no voy a validar estos nombramientos, y los echó para atrás. Y tercero, cuando ahora con la nueva persona que se planteó, pues es alguien que igual trae una historia muy de la mano de estos organismos, y pues no nos convenció y votamos en contra. Entonces, por supuesto que Morena y el propio coordinador Ricardo Monreal cumplimos con el planteamiento que hizo la oposición. ¿Qué planteamiento hizo la oposición? Dijo, no vamos a avanzar en la agenda legislativa si no se vota lo del INAI. Tiene que estar en el primer punto de la orden del día del jueves. Fue lo que sucedió. Estuvo en el primer punto de la orden del día del jueves, se votó, no les gustó el resultado de la votación y pues tomaron la tribuna
porque no les gustó el resultado de la votación. Cuando decían, no, es que nos chamaquearon, el acuerdo era que se aprobara, que pasara, pues nuestra respuesta fue inmediata cuando dimos la conferencia de prensa después de que ellos tomaron la tribuna, fue, pues ya solo faltaba que los senadores de Morena votemos como quiera el PAN, o sea, ya nada más faltaba eso, que la mayoría es ser chantajeada por la minoría y que hagamos lo que nos dicen. Era nuestra responsabilidad votar, lo votamos, no pasó y se enojaron porque no pasó, pero cumplimos claramente el acuerdo de que fuera el primer punto de la orden del día. Los que no cumplieron fueron ellos, porque eso fue lo que nos planteó Ricardo Monreal. Nos dijo, para que podamos sesionar tenemos que votar como primer punto lo del INAI. Fue lo que hicimos, cumplimos, votamos, no pasó, se enojaron y se enojaron porque todavía no han entendido después de 4 años y medio o después de casi 5 años de la elección del 2018 que el pueblo de México los puso en una minoría. Eso fue el, el veredicto de los mexicanos en el 2018. Los que siempre habían tenido mayorías en los congresos y que hicieron con esa mayoría un desastre en el país, los que votaban puras leyes en contra de la nación y del pueblo de México, el pueblo dijo, ahora los vamos a poner en minoría y ahora vamos a poner en mayoría a Morena y a los grupos parlamentarios aliados. Pues eso es parte de la democracia. Entonces, la mayoría dijo, no pasa este nombramiento, y pues no pasa ese nombramiento, y no les gustó, y entonces ahora lo usan como pretexto, pues en realidad para no trabajar, o para algunas leyes, porque algunas de las leyes que se votaron sabemos que no les gustaban, pues no quisieron comprometer el voto en contra para que fuera más evidente, por ejemplo, en el tema de la ley minera. Sabíamos que no les gustaba, ¿por qué? Porque ellos siempre buscan que las empresas transnacionales tengan condiciones muy favorables en contra del beneficio de la mayoría, en contra del beneficio de las comunidades en México. Y yo creo que no quisieron tampoco emitir su voto en contra y decidieron hacer este show para no participar. Pero así lo han hecho, lo hicieron en el plan B, no participaron, dijeron, ni siquiera, bueno, sí debatieron, pero no metieron ninguna propuesta mientras estaba en la discusión de esta reforma en la Cámara de Diputados, simplemente llegaron el día de la votación a meter reservas, etcétera. Entonces, bueno, pues, si ellos quieren seguir operando de esa manera, pues que lo hagan, pero cada vez van a tener más rechazo de la sociedad porque la gente quiere que este país se siga transformando. Y transformar el país es transformar las instituciones del país. Entonces, el INE, el INAI y todos los organismos se tienen que transformar, sino cómo transformamos el país. Entonces, el INAI la tenemos que transformar. Sí lo tenemos que hacer. Ahora que trabajen con los 4 comisionados que todavía tienen, pero hay que buscar una forma de que verdaderamente se transforme la institución. Mira, el caso del INE es muy bueno. O sea, hubo cambios en el INE, cambiaron 4 consejeros y parece que ya es un instituto muy distinto. O sea, ya los nuevos consejeros dicen nos vamos a bajar el sueldo, tenemos que revisar el gasto del INE, porque el gasto del INE es excesivo. Entonces resulta que los anteriores consejeros del INE, los que mandaban en el INE, sobre todo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, eran los que estaban empecinados en mantener sus privilegios. Ahora hay un cambio de cabeza y realmente empieza a darse un cambio al interior del organismo. Eso queremos con todos los organismos en este país, que entiendan que hay un proceso de transformación y que entiendan que la gente, que los mexicanos votaron por un cambio profundo. Eso es lo que estamos haciendo. Un cambio profundo no se hace si las instituciones quedan igual. Entonces, pues que entiendan su realidad la oposición y que mejor colaboren a que haya una buena transformación en México y que no se vuelvan
pues, pues a veces el hazmerreír de la sociedad, porque pues eso están resultando, el hazmerreír, porque encadenados, empillamados, ya nada más falta que bueno, no, sí, sí, durmieron en casas de campaña, todo ese, insisto, todo ese show, pues creo que ya no les queda porque la gente sí quiere que este país siga transformándose. Pues, senador, estamos muy pendientes del trabajo que van a realizar en esta, obviamente, ya la permanente, pero también ya en el siguiente periodo en septiembre, que todavía queda mucho trabajo por delante, sobre todo en el legislativo, y vamos a ver qué pasa en la Suprema Corte. Y preguntarle, si en la Suprema Corte tumban estas iniciativas, ¿insistirán con Sí, otras? no, con las mismas, Ok. porque si las tumban argumentando que el proceso no se hizo bien, pues se vuelve a hacer en septiembre. La mayoría son reformas secundarias, o sea que con la mayoría que tenemos las podemos pasar, entonces sin ningún problema las volvemos a meter y vuelven a pasar. El tema es que sí sería pues una intromisión más del poder judicial al trabajo del poder legislativo. Pues vamos a estar muy pendientes. Senador César Cravioto, le agradezco mucho estos Gracias. minutos que nos regala y estamos pendientes de sus trabajos. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio, Buenas noches. a todo tu equipo. Saludos. Bueno. Pues ahí lo tienen, esa es la versión de Morena, sobre todo, que no hubo ningún problema, que ellos cumplieron con el protocolo, cumplieron con todo, pero la neta es que todo está en manos ahora de la Suprema Corte. No sabemos qué va a pasar. La Suprema Corte actual, encabezada por la ministra Piña, tiene mañas interesantes. Y si quieren ver de dónde viene la ministra Piña, pues ya saben que ahí está ese video donde rescatamos justamente esa comparecencia con la que la votaron para ser ministra de la Suprema Corte. Así que nos esperamos eso y mucho más.